Lo inicial es señalar que las reformas que se introducen tienen una clara intencionalidad política, que es la de producir una limitación de derechos que tienen los ciudadanos y una manera de interferir en el funcionamiento de la justicia. Esto último, dicho en términos claros como usted pretende, a partir de la Constitución del 94, los jueces se eligen a través de un proceso selectivo que efectúa el Consejo de la Magistratura, que tiene una composición variada, una representación política a través de legisladores y del Poder Ejecutivo, una representación académica que se produce por la selección que efectúan estos ámbitos, una representación del Poder Judicial y una representación de los abogados litigantes. En estos casos la selección se produce por métodos electorales que cada organismo efectúa. Nosotros los abogados, cuando tenemos que elegir los representantes, somos convocados y votamos. Lo mismo hacen los jueces. Bueno, esto se modifica sustancialmente. De aquí en adelante la representación tiene que lograrse a través del voto popular, pero no para que vote toda la ciudadanía libremente en una elección especial, sino a través de la incorporación de esos candidatos a la lista de los partidos políticos. Consecuencia de esto, cada partido que gane una elección va a llevar la representación de los miembros del Consejo de la Magistratura y el partido gobernante va a tener mayoría y va a elegir libremente quiénes son los que quedan postulados. Esto... O sea, perdón, para que quede claro, yo como ciudadana no voy a ser... Sí, usted va a votar, pero va a votar por un candidato. Un juez va a tener que estar en la lista de un partido político, ajá, para ser mucho más claro. Exacto. Un abogado que no tenga ninguna afiliación política para poder ser candidato tiene que incorporarse a la lista de un partido político. El partido político que triunfe no solamente va a tener la presidencia, va a tener mayorías legislativas seguramente, sino que va a tener mayoría en el Consejo de la Magistratura, órgano que discierne quiénes son los que van a tener o no aprobada la posibilidad de ser jueces. Entonces, esto es un modo de retroceso en la transparencia de la selección de los jueces. No hay un sistema definitivamente perfecto en este tema, pero sí hemos ido avanzando progresivamente, dando pasos. La Constitución del 53 nos señalaba que el juez se designaba por propuesta del presidente, el Poder Ejecutivo, y el acuerdo del Senado. El Senado normalmente respondía al presidente y consecuentemente era un sistema que ponía a la justicia subordinada al poder político. Con el Consejo de la Magistratura en la nueva Constitución, esto se agotó y ahora para nombrar y designar jueces hay que tener mayorías determinadas. Si votamos y los nombramos en estas condiciones que acabamos de señalar, el que gane la elección va a nombrar jueces. Volvemos a las viejas prácticas de otros tiempos. Y además, alguien que quiera ser miembro del Consejo de la Magistratura como juez o como abogado tiene que incorporarse a un partido político para poder ir en la lista. Ya no lo eligen los abogados, no lo eligen los jueces, no los eligen los ámbitos académicos individualmente, sino que hay que ir a la elección general metido ahí en ese ámbito. O sea que hasta ahora podía salir electo juez una persona que no estuviera incorporado, un abogado que no estuviera... No solamente electo juez, porque estamos hablando del Consejo de la Magistratura, que es el que presta la conformidad después de los exámenes para que esa persona pueda ser designada. Uh-huh. Pero para entrar dentro del Consejo de la Magistratura no hay que estar afiliado a ningún partido político. Hasta ahora. Hasta ahora. Se entra en nombre de los abogados. Y cuando se dice que esto tendría algún defecto, digo, ¿por qué habría alguna supremacía de los bonaerenses, de los capitalinos? Yo respondí en una asamblea que tuvimos localmente que esto era absolutamente falso, porque un miembro del Consejo de la Magistratura que estuvo en funciones hasta hace poco tiempo perteneció a esta circunscripción judicial, un distinguido abogado de la ciudad de Marcos Juárez, el doctor Enrique Pereira Duarte, de manera tal que
lo eligieron los abogados. Y a los jueces que van al Consejo de la Magistratura lo eligen los jueces, y los ámbitos académicos eligen sus representantes, y el Poder Legislativo elige los suyos. Era un modo de compensación y de equilibrio, de manera tal que la designación, la aprobación, el examen correcto se decide por estas vías y no por un proceso electivo donde quienes estén juzgando sean los que han ganado la elección general que ha designado a un presidente argentino. En cuanto al recurso de amparo, que se modifica limitando lo que se denominan medidas cautelares. ¿Qué sería una medida cautelar para que la gente entienda? Cuando alguien ve afectado un derecho y reclama el amparo de la justicia con un mecanismo más rápido, sin tener un juicio amplio, con todos los medios de prueba y demás, que lleva largos años, a veces, puede conjuntamente hoy pedirle al juez que dicte una medida que lo protege inmediatamente. Y entonces el juez, como medida cautelar, la dispone. Es más o menos como si yo tengo un choque, he sido víctima, inicio el juicio para que me pague la compañía aseguradora y le digo al juez, dícteme un embargo preventivo para que el día que termine el juicio yo lo pueda cobrar. Esa también es una medida cautelar, son varias, pero en este supuesto se limitan, no hay más, en los amparos no hay más medida cautelar cuando la medida cautelar tiende a proteger lo que se está pidiendo como cuestión final. Y esto lo deja sin protección al ciudadano. Vamos a pensar que alguien es excluido de una lista de operadores que tienen que contar con la autorización del Poder Ejecutivo o de un organismo del Poder Ejecutivo. Va a la justicia, pide su amparo, pero ya no le puede pedir al juez que lo proteja de manera inmediata. Y esta protección inmediata no se da porque se plantee y tienen que darla siempre. Los jueces la dan si hay una contracautela, se llama, es decir, una fianza, que los abogados, o si es una cuestión sumamente importante económicamente, le pidan una fianza específica, una contracautela, un banco que garantice, o un bien inmueble que se ofrezca en garantía por si después se pierde el pleito. No se lo dan a cualquiera. Yo he sido juez federal subrogante y entonces he dicho cuando me pedían medidas cautelares en los amparos, sí, hago lugar, pero afiánceme. Y ya no con dos abogados según fuese la magnitud. Si tenía magnitud económica y los fondos públicos estaban comprometidos, me tenían que dar una cautelar suficiente para tener las resultas del juicio finalmente y ver quién lo había ganado y quién lo había perdido y qué perjuicios podía provocar. Entonces ahora se priva de este derecho. Si yo soy excluido de un registro determinado porque no tengo simpatías y hago público algunas cuestiones que molestan al gobierno y me dictan una medida que me excluye del registro de operadores de granos o del que fuere, y le pido al juez un amparo, nunca más me va a poder dar, si esta ley está vigente, una medida que me proteja de manera inmediata. Y entonces todo esto es una subordinación que se está teniendo de la justicia al Poder Ejecutivo, que se integra con la creación de las cámaras de casación, para que nunca se llegue prontamente al final del juicio. Porque para llegar a la Corte ahora hay que pasar primero por la Cámara de Casación. Y entonces se dilata y los jubilados, por ejemplo, los encontrarán muchos de ellos la muerte antes de tener una sentencia. Eso le iba a preguntar, generalmente los sectores más vulnerables, como los jubilados, los enfermos, claro, son los que pedían este recurso de amparo muchas veces. Este recurso de amparo, por ejemplo, una obra social no le protege determinada enfermedad. Claro. Usted pide un amparo judicial, ofrece una fianza hoy y le dice, señor, deme una medida cautelar para que me den el remedio ya, sin perjuicio del trámite del juez y del juicio en completo. Si después lo pierde quien dio el amparo, los abogados que firmaron tendrán que responder, pero mientras tanto ese enfermo está protegido hoy. Esto no volverá a suceder cuando se sancione esta ley. Y mire, ¿yo qué le puedo decir? Si ya lo han dicho todos, las asociaciones de jueces y magistrados judiciales, la Federación Argentina de Colegios de Abogados,
los constitucionalistas más brillantes. Y si algo hace falta para decir de que esto va como una vergüenza internacional que tiene el país, hoy Naciones Unidas se ha pronunciado señalando de que está absolutamente criticando estas medidas que está disponiendo Argentina. Esto es así, un retroceso institucional, una pérdida de derechos de los ciudadanos, una atribución de mayores facultades al gobierno y una subordinación del poder judicial al poder político. Cuando no hay equilibrio de los poderes, desaparece la república. La república elementalmente es eso, tres poderes: el judicial controlando finalmente, el ejecutivo gobernando y dando las leyes al poder legislativo, pero con los controles correspondientes. Eso es lo que nos preguntábamos hoy con una compañera, ¿no? Eso se nos enseñó siempre en el colegio, ¿no? Que tenemos una república con tres poderes. ¿Quedaría desaparecido uno de estos poderes? Y queda subordinado, por eso es que las asociaciones de magistrados están diciendo claramente de que esto no puede ser, que es un atropello, que se limita a que los jueces puedan disponer medidas como estas que estamos señalando para proteger a los ciudadanos, que los jueces sean designados o destituidos por un organismo que va a pronunciarse y que está designado en una elección, integrando listas conjuntamente con la elección general. El que ganó se lleva la presidencia y se lleva el Consejo de la Magistratura. Esto es así y es una subordinación del poder judicial al poder ejecutivo. ¿Qué juez se va a sentir libre? La garantía que uno tiene de tener un juez imparcial es la libertad que él tiene ante el poder, porque alguien que con vocación se incorpora al poder judicial a los 55 años va a estar sometido espiritualmente a la incertidumbre de conservar o no el cargo, y si lo ponen en la calle porque así se le ocurre al gobernante, él va a tener a esa altura de su vida una dificultad de sobrevivencia. Entonces esto nos va a privar de la garantía de tener jueces libres e independientes. Y mi última pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con la gente, como decíamos antes, la gente que más necesita presentar ese recurso de amparo? Yo en este momento estoy pensando en los enfermos y en los jubilados. Y claro, lo va a poder presentar, pero no va a poder lograr con inmediatez una protección judicial porque va a estar vedada. Y además no va a poder ir a los tribunales que puede ir ahora. Va a tener que ir a un fuero contencioso administrativo que resuelve estas cuestiones y que va a ser un fuero que va a estar gobernado monolíticamente por el Poder Ejecutivo actual. Pero en la salud yo no puedo esperar tanto. Y no puede, pero con esta ley le están privando de este derecho. Por eso la ciudadanía tiene que comprender que a esto hay que prestarle atención, aunque sea difícil comprenderlo. Porque alguna vez podemos estar comprendidos en este fenómeno. Los abogados estamos acostumbrados a recibir ciudadanos que están afectados en sus derechos y necesitan respuestas urgentes. Y ahora, lamentablemente, le vamos a tener que decir que por más fianza que nosotros podamos estar ofreciendo para proteger ese derecho, no vamos a poder conseguir una protección inmediata de los jueces. Con respecto a este pedido de la ONU, ¿no? ¿Usted cree que harán lugar, que no harán lugar? Yo creo que este gobierno no va a hacer lugar a nada, pero en lo inmediato. Pero también creo que finalmente, cuando el autoritarismo pone fin al equilibrio de poderes, al funcionamiento institucional republicano, algún día el golpe es abrupto y se cae de manera sorpresiva, y esto es lo que le puede pasar a este gobierno. El país está lleno de estos ejemplos. Los Sadi en Catamarca, los Juárez en Santiago del Estero son ejemplos suficientes. Si el gobierno mirase para aquellas provincias y se diera cuenta cómo el autoritarismo operó, pero algún día todo cayó abruptamente y hubo una cárcel abierta para que los representantes de ese autoritarismo quedaran comprendidos en ello, estaría seguramente democratizando el poder en serio y no dictando leyes que son expresiones de un autoritarismo extremo. Pero no importa, le vuelvo a decir, qué opine este pequeño abogado. La federación que me representa ya se ha pronunciado. La Asociación de Magistrados se ha pronunciado. Naciones Unidas se ha pronunciado. Los constitucionalistas más importantes se han pronunciado.
Y hoy hay una editorial en La Nación de Morales Solá que es realmente conmovedora. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque en lo inmediato a lo mejor no nos roza. Pero lo que está sucediendo es que se cae la República, caemos en una etapa nuevamente de autoritarismo, y cuando alguna vez, lamentablemente, necesitemos una justicia independiente, no la vamos a tener.